Hola, yo soy Ligia. Esto es ¿Qué pasa con? El Día del Niño es una celebración como cuando tú... El Día del Niño es como si fuera tu cumpleaños, pero celebras a más niños y te dan regalos, te llevan a muchas partes. También te pueden dar como una sorpresa como ir de viaje o así. A mí que me regalen como unos juguetes o algo así. Yo quiero un juguete que es como un juguete que es una muñeca que parece real. Se llama como la que tengo pero en ojos cerrados, que parece más real. Y una máquina que te pinta uñas que pinta uñas sola. ¡Feliz Día del Niño! ¡Feliz Día del Niño! Hola, bienvenidos a este capítulo nuevo de ¿Qué pasa con? El día de hoy nos gustaría hablar de un tema muy importante y muy ad hoc a este día de hoy, al Día del Niño. Celebrando este día tan especial. De los más chiquititos de la casa. Y me gustaría presentarles a una invitada muy especial, Zaira Sigil. Y lo dije mal, pero ahorita me va a corregir. Lo practiqué un montón, pero no importa. No me quiero quedar corta con tu presentación, Zaira. Zaira es pedagoga. Platícanos un poquito de ti, qué haces, cuál es tu experiencia. Gracias, muchas gracias Ligia y Brenda por invitarme. Es un placer estar aquí con ustedes. Pues realmente soy licenciada en educación preescolar, después estudié la pedagogía en inglés y las edades en las que más me baso y con las que más experiencia he tenido ha sido de los 0 a los 12 años. He tomado cursos como es de Conscious Discipline y crianza respetuosa, que es lo que empapa ahorita al ser humano y a los chiquitos de los cuales hablaremos. Muchas gracias, que justamente va a ser nuestro tema de hoy. ¿Qué pasa con la crianza respetuosa? Entonces, nos gustaría empezar tal cual, explicarle a la gente que nos escucha qué es la crianza respetuosa. Mira, la crianza respetuosa, es que lees muchísimo, ¿no? Empiezas a leer y dices, bueno, sí, se vincula con la disciplina consciente y tiene todas estas partes, pero es algo muy sencillo. La crianza respetuosa es tratar al niño como un ser humano con dignidad. Como tratas a un adulto, como tratas a alguien que amas, lo cual respetas, le tienes paciencia, le enseñas. Eso es la crianza respetuosa. Ya de ahí vienen diferentes fuentes, ¿no? Que puede ser Conscious Discipline, que es disciplina consciente, que habla de tomar el día a día para enfocarnos en la inteligencia emocional, desarrollar esa parte del niño, pero que a través sea por una autorregulación. Y esto es algo que se dice muy fácil, pero inclusive nosotros de adultos no lo tenemos. Nos cuesta mucho trabajo comprender qué sentimos. Confundimos la tristeza con el enojo. ¿Realmente estamos enojados? O estoy sintiendo muchísima tristeza, pero mi forma en la que se me enseñó de pequeño o que se me escondió es de manera fuerte y por eso finjo que estoy, no sé, enojado en lugar de que estoy realmente triste y es la barrera que me pongo. No sé, entre otras cuestiones, ¿no? Pero eso es, a grosso modo, lo que es la crianza respetuosa. Que justamente tú mencionas esta parte de decir, como adultos no lo tenemos, y es enseñarle esto a los niños, y a lo mejor también va a la par con aprenderlo nosotros, porque este tema de crianza respetuosa, pues yo no me acuerdo o yo le preguntaba a mi mamá de, oye, ¿has escuchado? Y me decía, claro que no, o sea, ¿qué es eso? Antes era esta manera autoritaria de, te educo así porque así me enseñan a mí a educar. Porque yo lo digo. Porque yo lo digo, exactamente, ¿no? O sea, esta parte de decir, no ves al niño como este individuo. Es una parte de mí que a mí me toca educar y a mí me toca decirte cómo hacer las cosas sin importar cómo te estás sintiendo, sin importar qué es lo que tú piensas, sin dejar de tener este criterio libre para que tú vayas formando tu carácter, ¿no? Totalmente. Y entonces, ¿cómo puedes cambiar o cómo puedes empezar a aplicar una creencia respetuosa si tú no la viviste así?
si tú ni siquiera sabes cómo regular las emociones? Y es lo más difícil, pero diste el punto clave, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces no puedo ser respetuoso con ese ser humano o reconocer la emoción que tienes si yo mismo no lo reconozco. Entonces empezar por ti mismo es padrísimo. Y lo primero que tenemos que decir es que, por favor, hay que normalizar que para ser padres tenemos que estudiar. No nacimos nadie siendo padres, entonces hay que prepararnos, hay que leer. Entonces me hace padrísimo que lo puedas tocar. Y más que nada, porque ustedes no me van a dejar mentir, pero cuando vamos creciendo, los papás nos van formando con los miedos que ellos tienen, con los sueños que ellos no cumplieron. Entonces nuestro cerebro va adaptándose a querer aprobar a esa figura que me da seguridad, que es mi autoridad. Y así vas creciendo hasta que eres un adulto y dices, pero ¿por qué hice esto si no me siento completo? ¿Qué fue lo que pasó? Y retrocedes y es cuando cachas y dices, esto era el sueño de mi papá, no el mío. Este era el miedo que él tenía, no el mío, ¿sabes? Entonces me hace padrísimo que desde ese modo lo veas. Ya que lo ves así y que te sientes vulnerable y con esas ganas de aprender, pues entonces empiezas a aprender de la mano de tu hijo. Y qué padre, ¿eh? Porque... híjole, yo creo que esta parte de ser padres es volver a tu infancia, es recordar cómo te divertías, recordar cómo te enojabas, recordar que el temperamento no es lo mismo que el carácter y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Recordar que puedes identificar a tu hijo y a tu esposo y ves, él tiene ese temperamento, con razón, él tiene el rasgo, no sé, de adaptabilidad del temperamento, que no lo tiene, no lo sabe modelar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algo que dice Marian Rojas que me encanta. Cuando tú comprendes de dónde viene algo que te duele, algo que te crea ansiedad, entonces alivias. Cuando lo comprendes es más tangible y por eso es más fácil aliviarlo. Entonces, esta parte que nosotros estemos como conscientes de ello, ayuda. Ese es el primer paso que tenemos que hacer. El segundo que diría yo sería la soberbia. Quitar la soberbia, porque eso es, no, yo tengo la razón. No, es que a mí no me funcionó. No, es que, no, se está pasando y me está manipulando. Me ataco de la risa porque los niños a la edad, que es cuando las rabietas están, cuando están los berrinches mayores de, no sé, ponle tú 2, 5 años, pues los niños no tienen la corteza prefrontal para poder ellos decir, ahora te voy a manipular con esto. Claro que no, si entienden por conductas, ¿no? Una conducta, una acción, ok, entonces si eso hago me esto, funciona. Pasa esto. Claro, si lloro, exactamente, me van a dar eso. Pero no es que su cerebro está diciendo, ¿estás listo para manipularla? Pues claro que no. Pero entonces cuando vamos haciendo esa conciencia y quitamos la soberbia, entonces cambia. Y yo creo que la parte más difícil como adultos, ¿no? Quitar esa decir, no, yo no estoy bien o no la estoy regando y mi hijo me está enseñando cómo, si está chiquito, cómo si es un niño me va a enseñar, ¿no? Y esta parte de decir, yo como papá, al momento que me convertí en papá o mamá, soy sé la verdad absoluta y soy el que lo sabe todo. O sea, sí llega a pasar y yo creo que esa es la parte difícil de quitar, porque es reconocer y ponernos en una parte vulnerable, creo yo, de decir, no lo sé todo. Y entonces, si no lo sé todo, puede implicar que sea un mal padre. Y no me puedo ver como un mal padre. Entonces, como quiero ser buen padre, me hago el que sé todo y yo te impongo. Y luego la frase de, a mí así me educaron y venme qué bien salí. ¿No? Y bien bañado. Relaciones, pero deberían ir al psicólogo. Exacto. Y deberían ir al psicólogo. Volvemos a nuestra frase de, vayan a terapia. Pero justamente es esta parte de decir, creo que ese punto que mencionas tú de la soberbia es complicado, ¿no? Es, como dices tú, suena padrísimo, suena como muy bonito, pero ¿cómo lograr como papás decir, sí, o sea, este tipo de crianza es la crianza adecuada para mí? Y fíjate, ahorita que dijiste, ¿cómo lograrlo, no? Porque decir, soy soberbio, pues no es fácil. No es fácil reconocerlo, pero ese es el primer paso, ¿no? Reconocerlo. Pero Daniel Siegel, que no estoy segura si así se pronuncia, pero me acuerdo que en su libro que dice Disciplina sin lágrimas, menciona que cuando te preguntas el por qué es que estás disciplinando a tu hijo o por qué esa conducta la quieres cambiar, lo primero que tienes que hacer es pararte y decir, a ver, ¿lo estoy haciendo porque mi suegra me está viendo mal? ¿Me siento juzgada? Mis amigas están viendo que sus hijas no hacen el berrinche, pero mi hija sí. ¿Qué es lo que está provocando dentro de mí? Porque cuando detectas qué es lo que provoca, entonces tienes la capacidad de parar y decir,
Ahora, ¿qué le quiero dejar a mi hija? Quiero que quite el berrinche de un jalón. Entonces le digo, ya, deja de hacerlo. Te dije que no lo hicieras, ¿no? Entonces le grito. Y eso, claro, súper eficaz en decir, ya no voy a llorar porque me congelo del miedo, ¿no? O lloro más porque depende cómo es el temperamento del niño, que es lo que decíamos. Pero quiero darle una serie de destrezas, de habilidades que le van a servir para su vida. Y eso es súper enriquecedor. Gardner, que habla de las inteligencias múltiples, él dice, el 80% de determinar que sea exitosa una persona es por la inteligencia emocional. El 80%. O sea, y fíjate cuánto le inviertes en aprender al conteo, en aprender otro idioma, que es parte de su proceso integral, pero ¿cuánto tiempo realmente le invertimos en educarnos en la inteligencia emocional? Mínimo. Si no tenemos eso, no vamos a tener éxito en la vida. Eso se me hace súper interesante. Yo, perdón, les voy a hacer una pregunta a ambas como experta y como mamá. ¿Cómo puedes, por ejemplo, distinguir qué es algo que deseas porque crees que es lo mejor para tu hijo, al poder distinguir es una extensión de mis miedos, de mis deseos, de mis creencias? ¿Cómo poder hacer esa distinción? Primero, cuando te conoces. Y segundo, creo que cuando ves la raíz del problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, es lo que decíamos, cuando es conciencia y dices, a ver, ¿está llorando porque quiere la paleta? Pero ¿qué pasó antes? A ver, ay, no ha dormido bien. Ya van 3 veces que le negamos que salga. Pobre, ha estado en la comida de los adultos y ella no se ha podido mover porque está con los adultos. Su cuerpo necesita movimiento. Entonces entiendo que la etapa en la que está requiere movimiento para aprender. Entonces, cuando tú empiezas a ver eso y te conoces a ti mismo, te cachas y dices, a ver, yo soy perfeccionista. Entonces, quiere decir que quiero que ella también lo sea, quiero que todo esté así, ¿no? Como debe de estar según mi cabeza, según mi estado. Entonces, cuando te cachas en esa parte y dices, yo no quiero eso para ella. Entonces, conocerte a ti mismo y también ver previamente qué es lo que está pasando y qué es a donde quiero llegar, ¿no? Esa es la parte, yo creo que medular. Cuando dices, ¿qué es lo que quiero lograr? O sea, quiero que ella entienda que cuando está enojada puede tener otras herramientas. Quiero que ella se conozca y que comparta, no porque yo le digo, no porque la religión me lo dice, o quiero que lo haga porque genuinamente eso te llena más como ser humano, ¿no? Entonces yo creo que por ahí sería. A ti como mamá, Bren. Creo que sí, justamente es el conocerte y decir, a mí me funciona, realmente lo creo luego por convicción, y animarte a cuestionarte tus creencias. Animarte a decir, a ver, si a mí toda la vida me dijeron que en un restaurante yo me tengo que quedar quieta y lo sufría y no me quería mover, pero era no, mi mamá me dijo, a lo mejor yo no tuve esas herramientas de decir, a ver, o sea, soy una niña que quiere moverse. Y al momento que yo me cuestiono cómo lo viví yo de niña y si me sentía feliz, si me sentía limitada, cómo me hacía sentir, es cuando me puedo cuestionar qué es lo que yo quiero para mí. Qué padrísimo. Claro. Entonces si yo de niña lo viví así y no me encantaba, pues a lo mejor no lo quiero replicar. Pero como dices Aya, aquí creo que sí es esta parte de decir, conócete qué te funciona y cuestiónate todo. O sea, yo de verdad cuestiónate todo lo que te dijeron de niño. Cuestiónate si realmente es lo que tú piensas, si coincides con eso, porque cuando no te cuestionas lo das por hecho. Y luego no te empieza a funcionar. Y tú, es que ¿por qué no? Pero si es así, o sea, y el que te cuestiones te da mucha apertura a poder modificar y a poder adaptarte a que la realidad es otra ahorita. Los tiempos son diferentes y te tienes que ir adaptando y vas conociendo a tu hijo. Entonces creo que es cuestionarte y conocerte, para mí desde esa parte. Me gustaría ahorita que mencionabas, que decías, bueno, los niños no ha dormido o no ha estado bien, o sea, como analizar la parte del niño. Una de las preguntas que nos hicieron, y que creo que muchos tenemos como papás, me incluyo, desde la crianza respetuosa, ¿cómo manejas los berrinches? O sea, esto que decías puede ser el automático de, ya, no sé qué, detente. Pero a ver, una crianza respetuosa donde tú mencionas que es validar la emoción, verlo como un ser humano, respetando su dignidad y todo, ¿cómo se manejan los berrinches? Ay, sí, es que es una parte, no, y de verdad lo entiendo, porque no soy mamá, pero me tocó
la fortuna de tener a mi sobrina de los 0 a los 5 años y mi hermana trabajaba mucho. Entonces me tocó ser parte de su crecimiento y aparte empaparme de la pedagogía, ¿no? Entonces tenía la teoría cuando era más joven junto con la práctica. Entonces lo sobrellevaba así como podía, ¿no? Y ya cuando te apasiona el tema, pues ya te empapas más. Pero sé que es difícil y más por los juicios que tenemos y por la ignorancia. Realmente es la ignorancia, porque no entendemos que los niños en esa etapa tienen que hacer berrinches. Entonces, por ejemplo, una mamá que me dice, no, es que esta niña es perfecta. Ay, o sea, le digo, no lo hagas, no lo traigas, no, eso no lo vayas a tocar. No me dice nada, Zaira. Regresa y me dice, ok, mamá, aquí tienes. Me dice, pero en cambio su hermano, oh, hijo de la mañana, no. Pero ¿por qué no? Si yo lo quiero tocar, que no sé qué. Y yo le digo, por la que estoy preocupada es por la perfecta. Porque ¿qué se está guardando? ¿Qué está dejando de decir? ¿Por qué tiene tanto miedo de expresar? No. Y que está aprendiendo. Sí, totalmente, ¿no? ¿Y por qué te quiere dar a ti tanta la aprobación? ¿Dónde va a estar su aprobación con ella misma en un futuro, no? Claro. Entonces, la que me preocupa es la hermana. Pero lo que iba era que cuando conocemos que en la etapa en la que están los niños tienen que hacer ese tipo de berrinches, pues entonces vamos a adentrarnos un poquito más en cómo funciona el cerebro, ¿sale? Entonces, me encanta porque Yuyu, que es Lina Oros, que es una gran amiga que la quiero mucho, que le mando un saludo a ella. Saludo a la abuelita. Saludo a Lina, le mando un beso. Yuyu, mejor conocida como Yuyu. Ella nos explicaba con base a lo que dice este libro de Disciplina sin lágrimas, que el cerebro funciona así, ¿no? Entonces vamos entendiendo el cerebro como la palma de mi mano, en donde esta parte está la parte del cerebro reptiliano, ¿no? Entonces es la parte con la que nacemos todos y ya está desarrollada. Entonces es de supervivencia. Si siento algo que me quema, entonces me muevo. Si siento hambre, lloro. Entonces, si siento inseguridad, entonces pataleo, no sé. Esta es la parte del cerebro. Después viene con ella la parte del cerebro límbico, ¿no? Y aquí es donde se reflejan las emociones, la conexión, las relaciones. Y por último, se forma la corteza prefrontal. Y en esta corteza prefrontal está el cerebro racional, la toma de decisiones, la regulación de las mismas emociones, ¿no? Pero esta se desarrolla cuando maduramos. ¿Y cuándo es cuando maduramos? Bueno, se dice que los hombres maduran a los 25 años y las mujeres a los 22. Iba a decir nunca. Por supuesto que es cierto. Iba a decir nunca. Pues muchachos, claro. No es cierto. Hay unos que sí maduran antes. No, pero lo que vamos es que en promedio es a los 25 años. Fíjate, a los 25 años. Y nosotros le estamos exigiendo al niño ¿qué razones de 5 años que se comporte con alguien de 25. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Entonces, cuando primero entiendo que el cerebro del niño es incapaz porque no ha tenido este desarrollo del cerebro por genética, o sea, por cuestión biológica, entonces mi pensamiento es diferente. Ahora bien, está el niño en un berrinche y ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el cerebro que se activa? ¿No? La parte reptiliana. Entonces, quería ir, no sé, denme un ejemplo, pero el que más común que me dicen las mamás. Me quiero quedar en el parque más tiempo y la mamá dice, ya es hora de irnos. Me encantó ese ejemplo, me fascina. Me quiero quedar en el parque más tiempo. Entonces le dice, es hora de irnos, nos tenemos que ir, ¿no? El niño, no, pero yo quería jugar, no se vale, eres una mala, que no sé qué. Dependiendo del temperamento del niño. Escuchas así, eres mala, mamá. Totalmente. Sí. Dependiendo del temperamento del niño va a definir, ¿no? Hay otros que se quedan serios. No, entonces ya no quiero jugar contigo. Entonces hay otros que gritan, que explotan, dependiendo de eso, pero siguen en la parte reptiliana, ¿no? Aquí, ¿qué pasa? Que normalmente el adulto se acerca y le dice, no, es que acuérdate que venimos ya media hora y ya nos tenemos que ir porque tenemos que ir a cenar. Entonces empieza a darle toda la explicación que solamente la va a comprender cuando pase por el emocional, que es el límbico, y después por la corteza prefrontal. Entonces ahorita está aquí y el niño no te está escuchando. Ni te va a escuchar, le des la explicación que le des. Ni le interesa escuchar. No le interesa escuchar. No le interesa, no le agobies. El niño está, como me encanta que le dicen, está envuelto en la emoción. Es como si tuvieras una capa grande y el niño está envuelto en el enojo. Entonces el enojo no puede dejarlo ver. Es por eso que el niño avienta y el niño golpea, porque solamente reacciona. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo lo manejas? O sea, a lo mejor a lo mejor hay mamás que no les conflictúa el que esté enojado y ya no te quiero. Bueno, claro, porque es el temperamento más sencillo, exacto. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa cuando empiezan a golpear, a lanzar cosas? O sea, ¿cómo manejas
si tú, bueno, no me está escuchando, porque ahorita no tiene la capacidad para escucharme, Pero ¿qué hago? ¿Pero qué hago? Claro, ¿Qué hago para evitar todo esto? Entonces, mira, mientras menos palabras con los niños es mejor. Hay que ser claras, objetivas. Entonces, si está agrediendo y está poniendo en riesgo su seguridad, entonces le digo eso. Le digo, estás muy enojado, te querías quedar en el parque. Y no se puede ahorita. Y lo tomas. Y mi voz es esta, Estás muy enojado, querías quedarte en el parque, querías seguir jugando con tus amigos y no se puede ahorita. 2 veces. ¡Ah! Y sigue. Lo retengo, lo tengo que retener y le dices, te voy a ayudar, aquí voy a estar, estoy acompañado. Eso sí está corriendo riesgo con otros niños, si está golpeando, si se está golpeando él mismo, tengo que cuidar primero su seguridad. Si ahora estás en un lugar seguro y estoy haciendo pataletas y eso, volteas y dices, ya sé, te sientes súper incómodo, no querías, estás muy enojado, pero aquí estoy, ¿te sirve un abrazo? ¿Te funciona? ¿Te puedo ayudar con eso? Y en esto entiendo a los papás porque, fíjate, en el cerebro del adulto dice, ay, sí, le doy un abrazo y entonces va a entender que estuvo bien lo que hizo. Y claro que no, el cerebro no funciona así del niño. El cerebro lo que quiere es sentirse seguro para poder pasar al otro desarrollo del cerebro. Entonces, cuando tú logras hacer eso, que conectas con el niño, entonces el niño empieza a relajar y entonces utilizas tus neuronas espejo, ¿no? Que es... Claro que la respiración es para ti porque está cañón. O sea, tienes ahí eso es lo que te escuchas súper claro, para el papá que para el niño. No, imagínate como docente, imagínate 3 niños en un berrinche, o sea, es muy pesado. Entonces la respiración es para ti. Entonces tú respiras, pero por neuronas espejo el niño tiende a respirar al inicio. Hay niños que no lo logran, pero así es la crianza respetuosa, No siempre lo vamos a lograr. Y ahorita te voy a decir la bondad que tiene eso. Entonces ya, ¿no? Respiran, entre otras cosas, y cuando se logran calmar, porque eso lo logra hacer el ser humano, entonces llora o lo que sea, pasan ya por esta parte del cerebro que es el límbico, ¿no? Entonces donde ya puedes ver la emoción y ya puedes empezar a razonar. Porque en sí en la corteza prefrontal es cuando razonas. Entonces ahí, cuando ya está en esta parte, no sé si tú te fijas, pero cuando estás muy enojada, primero sueltas el grito y después lloras. Sí. ¿Te fijas? O al mismo tiempo. O al mismo Lloras, tiempo. sí. Claramente, o al mismo tiempo. Pasa lo mismo con los niños. Entonces, cuando pasa eso, normalmente empiezan a llorar. Es que yo quería, pero no me dejaste quedarme en el parque, solo quería jugar un ratito. Y entonces tú le dices, ahí puedes empezar a hablar. Y te acercas, haces contacto físico, haces contacto visual. Y le dices, yo sé, te pones a su nivel. Le dices, te querías quedar más tiempo en el parque y no pudo ser. Tenemos que irnos. Te sentías enojado. Nombras la emoción. Nombras la emoción y le dices, ¿por qué? Entonces, cuando tú lo haces, este proceso estás validando la emoción. Se vale sentirme enojado. Entonces, eso que te decían culturalmente de las niñas bonitas no se enojan. Ay, sí. Claro que nos enojamos. Tenemos emociones, somos seres humanos, claro que nos enojamos. Y somos hermosas. Ay, Sobre todo Ahora eso, somos las sobre más todo. bonitas todavía. Entonces ya validas esa emoción. Y entonces viene la delicia de la corteza prefrontal. Ahí es cuando educas, ahí es cuando le dices qué no se podía hacer y qué sí se puede hacer. Ahí le das la herramienta. Entonces le dices, oye, vas en el camino en el carro, ¿no? Me imagino, ya lloró, ya todo, y le dices, oye, fíjate, estabas tan enojado en el parque que empezaste a patalear, estabas tan enojado que no tuviste control de tus brazos, así pasa cuando nos enojamos. Empezaste a golpear y lastimaste a tu compañero de al lado con el que estabas jugando. ¿Te fijaste? Lloró y se alejó, se sintió triste. Entonces pueden empezar ellos a empatizar con la emoción y enseguida le dices, ¿qué te parece si para la próxima agarras una rama o una hoja y le empiezas a romper, a romper, a romper? O corres y corres y corres en círculos para poder desahogar el enojo. Eso ayuda, hijo. ¿Te parece si lo intentamos? Cuando lleguemos a la casa y la última que casi no decimos, lo practicamos. Entonces lo practico, porque obviamente que el cerebro necesita repetición, práctica para poder aprender algo. Pasa lo mismo con la emoción. Entonces ya llega y, a ver, ¿cómo lo harías? Imagínate, estás muy enojado. Ay, ¿y qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Pues yo creo que correr, porque yo corro como Flash. Ok, a ver, corre. Y que corra. Oh, muy bien. ¿Sabes también que me sirve mucho? Me encanta respirar así, porque mi cerebro se oxigena. Y entonces pienso mejor, Sí sirve, hijo. Y platicas eso. Entonces, cuando vuelva a suceder, va a durar menos el berrinche. Va a ir minorando esa parte. Pero es algo que funciona días, otros días no, por todas las otras cuestiones que hay, que era lo que les mencionaba.
el sueño, la comida, estoy con hambre, mi estómago lo siente. ¿Cómo nos ponemos nosotros cuando tenemos hambre? De mal humor, ¿sabes? El temperamento, entre otras cosas. Pero esas son como las fases en las que se puede regular un berrinche como tal. viéndolo desde la crianza respetuosa. Ok. Entre el berrinche y los límites. O sea, ¿cómo dices tú, ok, le doy chance, lo resguardo que no se lastime, todo eso? ¿Hasta qué momento entonces empieza a ser un límite? ¿Hasta qué momento tú le sabes que, sorry, o sea, esto no? O sea, si me estás pegando a mí, por ejemplo, dices tú, yo lo abrazo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si te empieza a agredir a ti? Pero sabes que si lo sueltas va a agredir a otro niño, o sea, ¿sí me explico? O sea, ¿cómo marcas estos límites desde la crianza respetuosa? Así tal cual. Fíjate, hay algo importante que debemos de considerar. A ver, límites sanos, límites saludables, que son esta parte de la crianza respetuosa, es que te di una indicación que ya nos teníamos que ir del parque. ¿Qué es lo que sucede? Que el niño llora o busca la manera persistente de quedarse en el parque y de poder hacer lo que él quería hacer. Tu límite ya está impuesto cuando te lo llevaste, cuando le dijiste, nos vamos. Cuando el niño empieza a golpear y no puedes decirle ahí, no me golpees, me lastimas, me duele, no puedes. Porque muchos sí, o sea, muchas mamás sí es esto, de, a mí no me estés pegando, soy tu mamá, A o sea, mí ¿te no estás dando cuenta que me está doliendo? Yo te lo voy a regresar. Claro, O sea, fíjate qué horror. Entonces te fijas, mucho. aquí ya no es un adulto hablando, educando a un cerebro de un niño, aquí son dos niños. Dos niños. ¿Y dónde estás tú como papá? Entonces, el límite está bien claro. Lloraste, te sentiste enojado, te frustraste y yo estuve ahí para acompañarte con dulzura y amor. Pero el límite era claro, nos tenemos que ir porque resguarda tu seguridad. Cuando pasamos a la reflexión, le dices esta parte. No me gustó que me pegaras porque me lastimó. A mí no me gusta tampoco pegarte. No me gusta. Y ahí lo retomas. Y ahí lo retomas. ¿Y existen las consecuencias en la crianza respetuosa? Sí, sí existen. ¿Y cuáles son? Las que la misma vida te las da. Por ejemplo, no sé, no terminaste de hacer la tarea, ¿no? Que es la que escucho con los niños más grandes. No terminaste de hacer la tarea, pues entonces no podemos salir todavía al parque, porque después de una actividad sigue la otra. Entonces, la consecuencia directa es que pues todavía no podemos ir al parque cuando termine la tarea. En este caso, ajá. Digo, perdón que lo tomes, es no, que, me encanta. porque la verdad me toca verlo mucho. O sea, sí. Ahorita que yo llevo a Frida al parque y todo eso, cada vez veo más niños con esta seguridad de golpear a los papás. Y a mí es algo que realmente como que me choquea mucho, que digo, ¿cómo tan chiquito? Y es como de, te pego. Y la mayoría de las mamás, o una de dos, le dice así como te dije, de, te la voy a regresar, o es como de, no, mi amor, no me estés pegando. Y el niño, o sea, casi dejando el ojo morado. O sea, ¿cómo marcar esa, ya le explicaste a lo mejor, ok, la primera vez no lo sabía, ya que se tranquilizó, hubo la reflexión y todo esto. Pero entonces en el momento que lo vuelva a hacer, o sea, ¿no hay una consecuencia para esto? Sí creo que las que están aplicando eso y que los niños siguen golpeando es que no lo están aplicando. Eso sí lo creo, correctamente, porque si el niño está golpeando tanto, si hay tanto enojo y ya lo ves agresivo golpeándote a ti, algo está pasando en casa, algo está viendo él, algo tú le das el pellizco por abajo, hay algo que no está bien que no le estamos ejemplificando. Sí creo en eso, sí creo eso, algo no está sucediendo bien o te está viendo como dos cerebros de niño y por eso te agarro así, puede ser esa parte, pero fíjate, es que la consecuencia que veíamos nosotros culturalmente era que le duela al niño, para que sea una consecuencia y aprenda que le duela. Y peor aún, Brenda, lo emocional. Entonces, juego con el chantaje, y yo que te traje al parque, dejé de trabajar. Te quiero tanto y tú. Dejé de trabajar y te traje al parque y me trataste así, híjole. Estoy jugando con el chantaje de mi hija, o sea, quiero que no vuelva a pegarme por medio del chantaje. Entonces, de grande la niña, pues, o el niño. Va a ser chantajista. Claro. Bien, regresando de una pausa, ahorita que tocan este tema de las consecuencias y todo esto, la verdad es que no recuerdo el nombre del autor, ya sé que es demasiado de antaño. Ay, sí, yo prehistórico. Histórico de antaño. Pero, por ejemplo, ¿tú qué piensas de que la idea va más o menos así de este autor? Que no es tan malo dar una nalgadita a tiempo, porque al fin de cuentas, si tú no los corriges de esta forma, la vida los va a terminar golpeando. Un ejemplo que salía en este texto
es que si el niño está brincando en la cama y tú le estás diciendo que no brinque y sigue y no lo bajas, le das la nalgadita, la vida lo va a terminar golpeando porque se va a caer de la cama. ¿Qué piensas tú de este tipo de...? Primero, me encanta que hayas definido que es de hace años, porque la educación evoluciona, la información que llega, los estudios, lo que nos permite ver cómo funciona el cerebro cuando tenemos miedo, que la hormona del estrés, el cortisol, se aprende cuando me dan una nalgada, cuando siento esa parte de temor. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando siento estrés, cuando siento miedo? Entonces, no razono, no organizo. Entonces, no puedo pasar a mi corteza prefrontal para poder determinar una acción positiva. Ahora, es que fíjate, es bien padre como papás. Yo creo que queremos, ni soy mamá. Bueno, pero es que lo veo como docente también. Quieres evitarle el dolor o la consecuencia natural. Ahí van las consecuencias, sí. Quieres evitarlo por los miedos que tú llevas. Acuérdate que el cerebro de tu hijo, de tu alumno, no es el mismo que el tuyo. La información que tú recibas no la va a recibir igual ella o él. O sea, es diferente. Entonces, acuérdate tú de eso. Entonces, si tú sientes muy miedo por alguna cosa que viviste de pequeña, puede que tu hijo no, puede que tu hija no, puede que tu hija lo pueda saltar fácilmente, tomando en cuenta eso. Y por otro lado, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo aprendemos? Con las experiencias. Con las experiencias. ¿Con qué más aprendemos? Con el ejemplo. Con el ejemplo. Y nosotros. Sí, yo. Con las experiencias. Pero ¿qué traen antes la experiencia? El cerebro, de la manera más hermosa con la que aprende, es cuando nos equivocamos. Con los errores. Cuando nos equivocamos. Cuando me di cuenta que híjole, que contestarle a mi esposo, híjole, lo hice sentir mal, veo sus facciones, veo su cara de sentimiento y es alguien que yo amo. Híjole, esa es mi peor consecuencia. Esa. No la nalgada, no el sufrimiento de, ándale, te voy a chantajear con que ya no te voy a dar no sé, X cosa. No, eso es lo que a mí me duele. Esa forma de decir, la estoy lastimando. Y esa parte la tenemos los seres humanos. Entonces, no muy desarrollada algunos, es la empatía, ¿no? Es la empatía, claro. Que ¿cuál es el método de crianza? Esta crianza respetuosa, eso quiere formar, la empatía. Entonces, por eso tú repetidamente le estás diciendo, mira su cara, mira, fíjate, ve cómo se sintió. ¿Lo ves feliz? ¿Lo ves triste? ¿Cómo lo ves? Triste. No le gustó. Y le explicas igual, ¿no? Entonces esa parte funciona. Entonces, cuando el niño está brincando en la cama, tú buscas que esté seguro, ¿no? No lo vas a poder que dé los brincotoques y si sabes que se va a tirar, le puedes explicar. Entonces le dices, fíjate, normalmente cuando brincamos, si llegas a brincar tan alto, puede que te caigas y ¿qué crees? No caigas en la cama, puedes caer en el piso. ¿Y qué puede pasar si te caes en el piso? Y dejas que él te conteste. Pues me pego. No, pero mamá, yo caigo así, súper bien. Me imagino, soy Spider-Man, claro. Spider-Man, me imagino. Que bueno, pues que eso es una caricatura, amor. Entonces le explicas, ya le dijiste. Pero el niño sigue brincando y le dices, ¿qué te pareces si brincas un poquito con más cuidado para que no te vayas a caer o para que tengamos cuidado de no caerte? Pero no lo predispones. No le dices, si sigues brincando te vas a caer. Y todavía cuando se cae le dices, ¿ya ves? Te dije, vóytelas, pues que aprendí nada, no me llevaste por ese proceso. Entonces va a estar brincando y él, porque eso es algo que tenemos nosotros, cuando estamos en una situación de riesgo tenemos el miedo y entonces vamos bajando nosotros mismos nuestro ritmo, ¿no? Entonces va a ir bajando, si se llega a caer, vas y lo auxilias, vas y pasas por el cerebro otra vez. Ay, estás triste, te dolió, te pegaste, ¿dónde te lastimaste? Y le ayudas sin decirle, te dije, ya ves, yo sabía, nada. Lo auxilias y hasta que está el niño tranquilo, le preguntas, le dices, ¿qué fue lo que pasó? Me caí, estaba brincando muy a la orilla y me caí. Sí es cierto, oye, pero ya aprendimos. Y eso lo ayuda a levantarse. Imagínate esta reflexión que tú haces verbal con el niño. Cuando él sea adulto, esperas que él haga consigo mismo. Imagínate tener, híjole, yo creo que es una chulada, o sea,
a las que somos, bueno, yo no soy tan perfeccionista, pero soy dura conmigo misma. Y esta parte que decimos, híjole, nos cuesta trabajo que cuando cometemos un error, perdonarnos. Entonces, imagínate esta charla contigo mismo de decir, bueno, pues Brenda, no sé, Brenda, me equivoqué. Mira, debí de haberlo hecho tal vez así me hubiera funcionado. Pero si no, no hubiera aprendido. Y sigues. Entonces, esa parte, imagínate tenerla, pues es lo que quieres para un adulto. Entonces, 100% no de acuerdo con la nalgada. Eso no te enseña. Sí. Eso no te enseña en absoluto. Ningún golpe, eres un tonto, ninguna agresión le va a enseñar. Y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. El cerebro así funciona. Entonces, para que si tenían esa nalgadita que a mí me funcionó, en algo no estás bien. Hay que checarlo. No te funcionó tanto. Hay que escarbarle poquito. Hay que escarbarle, claro. Vayan a terapia y van a ver que no funcionó tan bien. Porque limitas la emoción. Ok, bien. Gracias. Creo que justamente esta parte de que mencionas tú, que queremos proteger como papás. ¿Cómo no caer en una sobreprotección o en una permisividad desde la crianza respetuosa? Muy bueno. Cuando eres firme con el límite. Cuando eres firme con el límite y dejas que la consecuencia se dé de manera natural. Entonces, por ejemplo, se nos hizo tarde para, no sé, después del parque iba a ir a jugar con su primita a lo mejor, ¿no? Entonces, después del parque iban a ir a jugar con su primita, pero, ¿qué crees? Duró el berrinche tanto tiempo que llegó la hora de la cena. Entonces ya no pudo ir a jugar con su primita. Entonces eso le explicas. Esa es la consecuencia natural. No le tiene que doler que tú le digas, no fuiste. Ahora te vas a quedar aquí. No tiene que llegar a eso. Porque la vida misma nos enseña. ¿Quieres algo más duro que la vida? Caray, no, por favor. Entonces, si la niña o el niño hizo el berrinche en el parque, ¿no? Ya pasó todo esto y, ok, mamá, pero ya nos vamos con mi prima Melissa. Ay, hijo, mira, fíjate. ¿Te acuerdas que estabas tan enojado que tu berrinche duró tanto y que crees el tiempo siguió corriendo? Ahorita no es momento de irnos con tu prima Melissa, tenemos que llegar a cenar. Zaira, ¿llegará otro berrinche? Claro que va a llegar otro berrinche. Claro que va a decir, yo quería. Zaira, ¿otra vez voy a tener que vivir eso? Otra vez vas a tener que vivir eso. Una y otra vez, porque estás entrenando un cerebro y lo estás ayudando a que tenga una inteligencia emocional. Y así como pateas el balón para poder meter un gol o para poder hacer un pase perfecto, así practicas con tu hijo. Y tú vas a ver, va a llegar un momento del día donde el niño sea, pues se autorregule, ¿no? Donde ya cuando sea un adulto él pueda tener súper desarrollada su corteza prefrontal y todas las habilidades que le diste, y para el niño va a ser más sencillo. Ahora, con el tema del parque hay algo que me fascina, porque si bien les dije, el temperamento y el carácter no son lo mismo. Se dice que el carácter puede ser un rasgo del temperamento, pero en sí el temperamento tiene 9 rasgos, ¿no? Entonces está como el nivel de actividad, que son los niños que tienen más energía o las personas que tienen más energía física. Está la sensibilidad, que los cambios al ambiente no funcionan tan bien para él. Está el de regularidad, que son algunos que les funciona la rutina y hay otros que la flexibilidad, que tener más flexibilidad en la rutina les funciona mayormente. Por ejemplo, en este caso voy a terminar de mencionarlos y luego ya les voy a dar ejemplos. El acercamiento o la retirada, ¿no? Hay algunos niños que por eso les funciona que cuando están en la parte límbico del cerebro, cuando está en la emoción, se acerquen y tengas contacto con ellos. Hay algunos hijos que se van a calmar porque a ellos les funciona eso. Hay otros que van a decir, quítate, no me toques, quiero estar yo solo, ¿no? Y es parte del temperamento, es algo que ya lo traes en tu genética. Está la adaptabilidad. Hay unos que sí se pueden adaptar fácilmente, otros que nos cuesta más trabajo. Está la calidad del humor. Esto me encanta, o sea, hay niños que son alegres, hay niños o personas nosotros, que son sangre son alegres y tú dices, ay, mira, nunca se enoja. Sí, que nunca se enoja. Dices, ay, qué padre. Sí, piensas que nunca se enoja, pero no, mira, y ahí está la delicia. Y sí, cómo me encanta esto. Fíjate, cuando tu hijo, tú dices, ¿por qué a mí no me sale? Me voy a detener en más para que no se me olvide. ¿Por qué a mi hijo no reacciona como mi vecino? O sea, yo veo que a mi vecino le dices, miren esta galleta que tengo para ti, te la vas a poder comer, pero cuando termine la cena. Y mi hijo voltea y, no, yo la quería ahora. Y mi vecino volteó y me dijo, está bien, pues bueno, okay, está bien, me espero.
Y te quedas centrado en eso, ¿no? Y dices, no, yo quiero que sea como el otro, que tenga esa parte padre, pero no te fijas en lo previo. Cuando tú le enseñaste la galleta a ese niño, fíjate, hay dos que me fascinan. El compañerito que se puede calmar y que su temperamento es muy, ¿cómo le podríamos llamar? Muy estable, que no demuestra tanta euforia o no sé. Cuando le enseñas la galleta son estos chiquitos que dicen, ay tía, me gustan las galletas de chocolate. Cuando le enseñas la galleta al otro, y fíjate tú los niños, ya tu hijo ya te habrás de decir, ay, qué rico, me fascinan las galletas de chocolate porque tienen un sabor diferente. Así como vive el enojo, la tristeza, así vive la emoción. Entonces imagínate cómo está viviendo la vida. Imagínate qué sabor le está poniendo esa vida, cómo le vibran, cómo se le enchina la piel. Son como más intensos, ¿no? Viven más con más intensidad. Pero todas las emociones. Y tú dices, ay, qué chulada, qué padre verte realizado así. Y son cosas que no vemos, que previo a eso no vemos, nada más nos focalizamos en las emociones negativas, que no existe negativo o positivo, ¿sabes? Entonces, qué padre que tú alcances a identificar si tu hijo dices, ay, sí es cierto, pero sí es cierto, mi hijo se emociona muchísimo y mira, mamá, ya vamos a llegar. Y son de los que brincan y aplauden, que hasta la fecha los adultos somos así, ¿verdad? Pero es a lo que me refiero. Imagínate, como tienen esas bondades que podemos decir, también cada uno, o sea, cada temperamento tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas que le van a llegar a ser recursos en algunas acciones y en otras debilidades. Pero es normal. Y entonces es como te conoces a ti mismo, es aprende a conocer a tu hijo. Padrísimo, hasta que te conoces a ti. Muy bien. Después está la persistencia y la atención, la distracción, estos que son distraídos, que les pasa la vida y no se dan cuenta, fíjate, es parte de temperamento. Y está la intensidad de respuesta, ¿no? ¿Qué tan rápido necesito yo esta parte de una respuesta para poder estar tranquilo? Teniendo en cuenta todo esto, conociendo a tu hijo, pero primero conociéndote a ti, entonces tú dices, mi hijo no es flexible. Mi hijo no tiene un cerebro flexible. Ok, entonces cuando yo me acerco y le digo, en 5 minutos nos vamos a ir del parque, está la niña, que no se viene mucho a la mente Frida. 5 minutos, ahora sí voy a aprovechar todo este tiempo que me queda. Y va y juega y hace y dice, lo voy a aprovechar al 100. Y está la otra, el otra cara de modelo, el otro temperamento que dice, ¿cómo? Solo 5 minutos. Yo quería más. Y se quedó ahí. No, yo quería, pero es más analítico. Está bien, está mal que mi hijo sea así. No, yo quiero que sea así, que aproveche todas las oportunidades. No, porque este temperamento que se queda, no, yo quería más tiempo, es el niño que analiza todo. Es el niño que dice, esa puerta podría estar diferente. Entonces, imagínate, por eso te digo que son recursos que puedes utilizar como fortalezas o debilidades en una parte futura, ¿no? Pero Zaira, ¿qué sí hago? ¿Qué si hago si mi hijo no tiene esa flexibilidad? ¿Qué si hago si mi hijo? Entonces le puedes cambiar el vocabulario y le puedes decir, ¿cuál es el último juego que te gustaría aprovechar? ¿Fijas? Le cambiaste, no le dijiste que 5 minutos. Entonces, el último juego, ya su cerebro ya lo está entendiendo, ya casi nos vamos. Pero no lo siente tan amenazante como 5 minutos porque no tiene noción del tiempo. Entonces no saben si es poco, es mucho, qué es, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es el último juego que vas a aprovechar? Eso puede ayudar. Anticipar. Vamos a ir a esta tienda, pero mamá, mira, solamente trajiste dinero para comprarlo a la cena. No va a poder comprar otra cosa. No voy a poder comprar otra cosa. ¿Sale? Si se te antoja, no la voy a poder comprar en este momento. ¿Qué va a comprar mamá? La alacena. Bien, muy bien, hijo, la alacena. Y es muchísimo más fácil porque le estás ayudando al niño a tener más flexibilidad. Y existen otros tips diferentes, como a la hora de dormir, poder contarle un cuento y decirle, ¿y qué pasó al final? A ver, dime, ¿qué crees que haya pasado al final? Y que el niño te dé la respuesta. Y luego decir, ¿y si tú fueras Gepetto, qué hubieras hecho? Esta parte le da flexibilidad al cerebro, a esa habilidad que todavía no tiene. Y les puede funcionar muy bien. Entonces, así es como, híjole, qué grande es el cerebro, ¿se fijan? O sea, cuando vas entendiendo esto y vas razonando, ay, mi hijo tiene ese temperamento, ay, mi esposo tiene ese temperamento. Chin, yo soy súper flat, mi temperamento es súper tranquilo y mi hijo es, ¿cómo reacciono ante eso, sabes? Entonces, es poder balancear eso, pero volvemos a lo mismo. Cuando comprendo de dónde viene, me es más tangible, entonces puedo sobrellevarlo mejor. Ok, creo que es la importancia que dijiste al principio. Ahorita que te escucho, me retomo a lo que hice al principio. Estudien, porque los papás no conocemos todo esto, porque los papás no, o sea, te lanzas así y es como Dios me da a entender y a prueba y error. Y creo que sí, la importancia de estudiar, de conocer todo esto, las crianzas, de diferente tipo de crianzas. Y una de las cosas que me entra en duda es,
¿esta crianza es para todos? ¿Este tipo de crianza es para todos? Sí, este tipo de crianza es para todos. ¿Por qué? Porque está respetando la dignidad humana. Y todo ser humano tiene derecho a ser tratado con dignidad. Entonces, claro que es para todos. Qué bonito. Que si te funciona antes o después con un hijo u otro, claro, porque son diferentes, porque son cerebros distintos. Que si tengo que respirar 3 veces, claro, porque tú Hasta también 10. fuiste educada diferente, porque tienes otro temperamento. Hasta 10. Que necesito un tiempo fuera, ¿puedo poner tiempo fuera, Zaira? Claro que sí puedes poner tiempo fuera contigo, no con tu hijo. Entonces, si tú quieres un tiempo fuera, dile, Ahorita puedo. no. ¿Sabes qué? Ahorita no. ¿Sabes qué, hija? Hijo, ¿sabes qué? Me está llegando a afectar. Déjame irme a respirar. Ay, pero qué mal ejemplo. No, hombre, es el mejor ejemplo. Te está viendo cómo te regulas. Te está viendo cómo te regulas y volteas y saca, no sé, haz lo que tú quieras que te regule, ponle alguna música, que él vea, que te relaja. Me voy a poner esta musiquita de jazz. Bueno, a mí me gusta el jazz. Y empiezas a bailar y el niño lo observa. Entonces lo aprende. Entonces, claro que el tiempo fuera es para ti, mamá, no para hijo. Entonces, son varias estrategias que el niño va absorbiendo y por eso la crianza respetuosa, híjole, se me hace bien padre porque vas sanando heridas de tu infancia al mismo tiempo que le das lo mejor a tu hijo, ¿no? Eso está padrísimo. Y ya como para ir cerrando un poquito, ¿cómo no ser tan duros como papás? Digo, a mí eso es lo que me pasa. Esta parte de decir, sí, me encantaría poder llevar la crianza respetuosa, así tal cual nos platicas, se escucha muy padre como que tú, claro que me encantaría. Pero la realidad es que no en todo momento yo tengo esa paciencia o no en todo momento se me vienen estos conocimientos o todo esto y reacciono. Te puede salir de control. O sea, como de manera impulsiva. Es como de, si yo vengo estresada por trabajo, por otros temas, y de repente no tengo la misma paciencia, la misma tolerancia con mi hija, ya me altero también y luego me siento súper culpable. Y es como que digo, chin, ya la regué y entonces yo quería aplicar todo esto que aprendí y no lo hice. Y entonces, y te empiezas a martirizar tú solito y es, ¿qué pasa en esos casos? Decir, ok, pues sí, la crianza respetuosa sí es para todos, pero no todos tenemos ni los conocimientos ni la capacidad a lo mejor de estar todo el tiempo manejándolo de esta manera. Y es normal, es humano, somos humanos, no somos perfectos. Y qué bondad, qué alegría que les enseñemos a nuestros hijos, a nuestros seres queridos que no somos perfectos, pero que si sabemos equivocar, que si nos equivocamos sabemos reconocerlo. Entonces ahí está la clave. Si me equivoqué, primero me cacho y fíjate, el mismo proceso que hago con el niño lo hago conmigo. Entonces digo, estaba enojada. ¿Por qué estoy enojada? Ay, sí, porque me contestó mal me contestó mal fulanita en el trabajo. Me hizo sentir muy triste, me sentí avergonzada, todos me vieron. ¿Por qué me lastimó sentirme avergonzada de equivocarme? Ay, sí es cierto, es que mi mamá de pequeña, taca. Entonces empieza a razonar y luego pasas al cerebro prefrontal. Ok, ¿qué debí de haber hecho? Pues simplemente a respirar y a lo mejor decirme, ay, por el momento no puedo hablar, no quiero decirte algo mal y retirarme. Vale, la próxima vez lo voy a intentar. Híjole, debí haber hablado con la persona. Híjole, a lo mejor debí de enfrentarlo, debí de haber puesto un límite. La próxima vez cuando estemos ella y yo solos, voy a ir y voy a ponerle un límite a él, porque lo que quiero es sanarme yo, ¿sabes? No que todo el mundo vea que, ay, le puse límite, no, lo que quiero es sanarme yo, etcétera. Pasas todo esto, le llegaste a hacer a tu hijo y qué bonito que le enseñes esa parte de cómo se arregla un problema. Entonces te acercas con él cuando el agua pasa, cuando tú también ya estás tranquila y le dices, ¿sabes qué? Mamá, papá, tuvo un día muy estresante en el trabajo. Y cuando me siento muy estresado, siento como enojo. Y cuando me siento enojado, tiendo a gritar. Pero hay muchas otras maneras de hacerlo. Perdón por gritarte. Discúlpame, no debí de haber hecho. Debí de haber salido a correr. Debí de haber, y le enseñas el que debí de haber hecho. Discúlpame. Ahora, como a ti te hables a ti mismo, es como le vas a hablar a tus hijos. Es como le vas a hablar al mundo. Si tú te hablas de una manera ruda y fuerte, así le vas a hablar a los demás cuando estés reprendiendo o cuando tú ¿cómo le llama a Daniel? Le dice tu piloto automático, que vienen tus patrones, que viene todo lo que eres, lo que está en tu inconsciente, va a salir a la luz. Entonces, si tú lo haces contigo mismo, lo vas a hacer con los demás. Por eso, esa parte de no tomarte tan personal, lo que un adulto te dice y que alcanza a cachar y dices, pues es que no es él, o sea, ¿cómo te explico? Algo está viviendo allá, no soy yo, él tiene que lidiar. Entonces me separo y aquí está tu emoción del enojo
No existe esa parte de me hiciste enojar, no, pues tú lo decides. Exacto. Son tus patrones, son tus heridas, aquí estoy yo, ¿sabes? Entonces, tener esa vulnerabilidad, respirar y decir, tranquila, Sai, estás aprendiendo, no se nace siendo mamá, Brenda, Ligia, no se nace siendo mamá, lo estás haciendo poco a poco, remédialo y sigue y apapáchate y ya pasó, vente, volteate y lo estás haciendo lo mejor que puedes. O sea, hablarte a ti mismo, eso te va a ayudar muchísimo. Y ustedes desde la psicología lo... Sí, justamente es decir, cómo se liga, se liga el decir remédialo y sé consciente de qué es la parte que te está costando, claro, que te está fallando y trabájalo tú en la parte individual, ¿no? Y ahí es donde aplica el vayan a terapia, cuando detectas todos estos tipos de fallas o a lo mejor que puedes tener como mamá, ¿no? Sí, reconocer premisas, aprendizajes, pautas que puedes llegar a tener y que no te encantan. Y que no te están funcionando. Sí. Por ejemplo, ahorita hay una moda que me fascina y de los padres jóvenes, pues obviamente nacieron en otra generación, entonces otra vez están aprendiendo, pero antes de tener un hijo se están preparando en terapia y digo, está padrísimo. wow, ¿cuántas heridas vas a sanar y cuántas vas a evitar hacerle a tu hijo? ¡Qué padre! Ahora, ojo, que nos quede bien claro, o sea, por más sanos que nos sintamos, por más capaces que nos sintamos, por la mejor crianza respetuosa que yo le llegué a hacer a mi hijo, si el día en un futuro mi hijo me reclama, claro que me lo va a reclamar, porque su cerebro lo recibe diferente a como yo lo recibo. ¿Me voy a sentir culpable? No, porque sí estoy trabajando, porque sí estoy haciendo lo mejor que puedo. Ahí está tu nivel de culpabilidad, ¿no? Ahí sí puedes dir lo mejor. Ay, hijo, lo sé, ahora te toca a ti trabajar en eso, te toca sanar a ti eso. Culpar a mamá y a papá también tiene fecha de caducidad. Exactamente. Ay, padrísimo. Y sanas otras cosas bien padres. Entonces, sí creo que como nos hablemos a nosotros para concluir esta parte, es como vamos a hablarnos y a reflejarnos ante el mundo. Está padre, hablar a nuestros hijos y a reflejarnos ante el mundo. Pues creo que fue muy enriquecedor, o sea, nos dejas mucho, creo que fue un tema que se puede alargar muchísimo y que van a salir 20,000 dudas de, oye, pero ¿cómo le hago aquí? Yo ¿Cómo ya le hago tengo acá? otras tantas anotadas. Sí. Entonces, igual más adelante estaría padrísimo que pudieras venir nuevamente como para hacer como segunda parte, pero de verdad gracias por ahora sí que educarnos en esta parte de lo que es la crianza respetuosa para que más gente pueda ser consciente de cómo aplicarlo y cómo ir mejorando estos adultos que a lo mejor no lo supimos hacer o que no nos enseñaron de niños, pero que pues en estas generaciones que vienen pues, se puede hacer diferente, ¿no? Totalmente. Hay alguien que les quiero recomendar, es Manuela Molina, creo que se llama Mindheart, algo así su Instagram. Síganla, ella es una expertaza en la crianza respetuosa, te da los ejemplos muy, muy buenos, muy fáciles, muy digeribles. Es padrísimo, a mí me encanta. Y aparte lo hace desde la realidad, pues de lo que viven, ¿no? Entonces tienen ahí lives en donde hablan de toda esta parte que hablamos de manera muy concreta que les puede servir. Está un libro que es el que me estuve mencionando, que es Disciplina sin lágrimas, de Daniel Siegel, que te voy a ver cómo se pronuncia. Y hay otro que está padrísimo que se llama Cómo hacer que los niños escuchen, no, cómo hablar para que los niños escuchen y cómo hacer para que los niños hablen, creo, si no me equivoco, y es de Adele Faber. Padrísimo, porque aquí ya te está marcando etapas más grandes, ¿no? O sea, Zaira, yo no lo hice cuando mi hijo tenía 5 años. ¿Todavía lo puedo hacer? Claro que lo puedes hacer. Validar la emoción siempre va a tener en el cerebro una manera diferente de reaccionar. Sí. Gracias a ustedes. No, Sai, al contrario, muchísimas gracias por venir. Sobre todo, gracias por darnos un rayito de luz a los nuevos papás y a los que a lo mejor algún día vamos a hacer. Muchísimas gracias. Sai, para la gente que te escucha y que está súper interesada en este tema y le gustaría como aprender un poquito más y escucharte un poquito más, ¿dónde te pueden localizar? Pues realmente el aspecto de redes la tengo totalmente privada, que es pues de mi vida particular. Sí tengo un proyecto para después poder conectarme un poquito más con los demás y poder compartir, no convencer, compartir lo que me ha servido. Eso es muy importante que lo sepamos. Pero sí doy asesorías por la tarde. Entonces, por ejemplo, unos papás, que me encantan estos papás que abren las puertas de su casa y me dicen, oye, me dice mi hija esto, ¿puedes venir a evaluarla? Y yo, ¿tú me permites? Qué bendición. Entonces llegas con ellos
y haces 20 minutos de juego con el niño donde pones diferentes retos para poder hacer tu checklist y ir viendo la tolerancia y la frustración, qué es lo que está pasando. Después los evalúas viendo cómo juegan, cómo es la dinámica con mamá y papá. Sigues evaluando. Después platicas con los papás y dices, mira, viene por esto y esto y esto y puedes hacer esto y esto y lo otro. Entonces les brindas estrategias muy padres, está funcionando muy padre. Eso, mis respetos, me quito el sombrero para los que lo logran hacer, porque es abrirse completamente, sentirse vulnerables, pero son los que más aprenden, los que más beneficios tienen. Entonces, con mucho gusto podría apoyarlos de esta manera. Mi número telefónico es 33 31 49 90 50. Se los van a dejar en la descripción para que puedan contactarme. Y si nada más me dicen, hola, te escuché en este podcast, ya. ¿Qué pasa con? ¿Qué pasa con? Exacto. Ya con eso podemos dar más información del tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pues Ai. muchísimas gracias, Ai. Nosotras también recordarles que nos pueden seguir en las redes de Kepri para procesos terapéuticos o cualquier duda sobre temas del podcast en las redes de ¿Qué pasa con? Así es. Muchísimas gracias. Y esto fue lo que pasa con la crianza respetuosa. Gracias. Adiós. Y todos así, viendo al papá.